Sí, doctor, voy a compartir la pantalla. Vale. Ahí ven la presentación. Sí, sí se ve. Ah, ok. La vemos. Ahí está, ya regresamos al principio. Ya. Este artículo está bien bueno. Sí, bueno, o sea, aunque era el más cortito, pero está muy bueno. No, pues, o sea, es que el tema estaba mejor. De hecho, me dieron a escoger entre los tres, pero desde que lo mandó René, ¿no? Según recuerdo. Ujú. Entonces, Ya, dale. ok, bueno, vamos a empezar. Hola compañeros, nuevamente su R2 favorito, Pablo Belmont. Voy a dar la sesión del día de hoy de un artículo que está titulado Everything You Need to Know About Deep Resuscitation. Está pues muy interesante, pues vamos a ver qué nos arroja este artículo. Como parte de las definiciones, el artículo comienza pues sí definiendo varios términos que tenemos que tener en cuenta, ya que pues no es lo mismo hacer una cosa que otra y pues esto nos va a llevar posteriormente a abordar al paciente, unos pacientes que vamos a ver de esta forma. De hecho, recuerdo este artículo, si bien estaba referido hacia una paciente que tuvimos, algo que comentó René en una entrega, si recuerdan, era la paciente de la cama 11. Era esta señora que llegó muy crítica de cardio. Entonces, creo que nos puede ayudar mucho para este tipo de pacientes críticos, sobre todo. Entonces, como parte de las definiciones, el artículo habla de resucitación, o sea, como si fuera lo hice como una traducción directa. Fue un término acuñado en el 2014 y se definió como la eliminación activa de líquido en un paciente que tiene una sobrecarga hídrica, ya sea vía esta eliminación vía farmacológica o por un ultrafiltrado. Definir la desescalación de un tratamiento se refiere a la disminución de la cantidad de líquidos que nosotros estamos administrando a nuestro paciente con base en la cantidad previa que estábamos dando como parte del tratamiento. Ya sea esto pues, vía oral, vía IV, todos los líquidos que nosotros damos durante un tratamiento. La sobrecarga de volumen, que está definida como la ganancia del 10% o más sobre el peso del paciente previo al ingreso a la administración de estos tratamientos. Em, Esto pues se va a calcular bien se divide el balance hídrico acumulado por el peso basal, más bien entre el peso basal y eso por 100 va a sacar un porcentaje. De ahí la importancia de tener un correcto balance, tal cual nos dicen los nefros, un balance, o como nos decía el doctor Tomás, pues desde que cruza la puerta de urgencias hasta que llega con nosotros, tener un balance acumulado para tener pues estos parámetros bien definidos. La sobrecarga de volumen como tal es la acumulación de líquido y la acumulación de líquido es el estado de sobrehidratación que tiene un impacto clínico con daño orgánico, que está relacionado con un peor pronóstico, alza de mortalidad, varía por edad, el número de comorbilidades y las comorbilidades que tenga un paciente y la fase en la que se encuentra la enfermedad. Y bueno, como parte de la acumulación de líquidos, tenemos que existen varios métodos de estimación que nos menciona el artículo. Los métodos de estimación es, por ejemplo, que les mencioné anteriormente, el cambio del peso corporal con este porcentaje y el balance acumulativo de los líquidos. Puedes utilizar estudios como la bioimpedancia eléctrica, aunque pues nosotros sabemos que es un estudio pues poco disponible en muchos centros. Si bien también definen o la existencia de un síndrome de acumulación de líquidos, el cual se define como cualquier porcentaje de acumulación de líquidos que tenga un impacto clínico negativo sobre un paciente. Y esto va con relación al síndrome de permeabilidad global incrementada, que es otro síndrome. Entonces, puntualmente hablando de la resucitación o de este retiro, es lo que nos habla es cuándo iniciar o cómo iniciar la fase de resucitación. Es cuando se termina la fase de resucitación, es esa fase en agudo, cuando llega el paciente chocado, que necesitas utilizar líquidos, componentes hematológicos, lo que sea, para iniciar una resucitación. Es decir,
Ahorita les voy a enseñar una gráfica, más bien, de cómo se va a ver esto por las fases. Entonces, terminas una fase de resucitación que sería tu fase uno y posteriormente inicias cuando también cuando la acumulación de los líquidos va a tener un impacto en daño orgánico, a cualquier nivel, ¿no? Buscar el balance de líquidos neutro sería como el punto clave aquí, de una forma pasiva al momento de tratar de disminuir estos líquidos. Y lo que sí te hace mucho hincapié, además de estos tres puntos, es el cuarto punto, que es el monitoreo continuo. Es toda esta fase de estar vigilando al paciente. Entonces, lo que nos dice es identificar clínicamente aumento de peso y los balances, ¿no? Que los balances no se vayan hacia la positividad y el peso pues no aumente. De los laboratorios, pues no encontrar datos de hemodilución radiológicos, pues encontramos líneas B, efusión pleural, un bajo índice de colapsabilidad de la vena cava inferior, y a nivel cardiopulmonar, pues encontrar una respuesta negativa a líquidos, o sea que no haya respuesta a líquidos, aumento de presiones de llenado y precarga y baja variación de la presión de pulso. Si bien vamos a encontrar que hay varias formas de estimar esta sobrecarga de líquidos y, y los datos desde la clínica hasta los laboratorios y el gabinete, el artículo sí menciona que no existe un solo método que sea como de elección para los pacientes y lo que sí te pone muy por encima es la clínica. Sí que tu paciente, si tu paciente no mejora sus condiciones clínicas, de nada te sirve que lo estés abordando con tanto estudio. Al final hay que llegar a las metas y pues llegar a esta fase de optimización que vamos a mencionar posteriormente. Entonces, pues esta es una figura que viene en el artículo donde vamos a encontrar pues todos los efectos negativos sistémicos que podemos tener, em, todos los efectos negativos que podemos tener a nivel orgánico. Entonces vamos a tener en la pared abdominal pues el edema a nivel abdominal, una baja resolución de las heridas, eh, aumentas una tasa de infección de heridas que pudieran tener los pacientes, úlceras por presión, baja la complianza abdominal. A nivel hepático, pues vamos a tener que puede haber congestión, va a, haber una alteración en la función de síntesis del hígado, va a haber va a elevar la colestasis, va a bajar la actividad del citocromo P50, P450 y pues puede haber un síndrome compartimental hepático. Entonces, pues si tenemos a nuestro paciente con esta sobrecarga y un daño hepático y además nosotros lo estamos bombardeando con fármacos, pues no vamos a salir de ahí pues nunca. A nivel renal, vamos a tener que puede haber un edema renal intersticial, baja la presión venosa renal, aumenta el flujo sanguíneo renal, aumentando la presión intersticial, va a haber mayor retención de agua y sal, con esto van a aumentar también la uremia, va a bajar la tasa de filtrado glomerular y pues vamos a tener daño renal. A nivel gastrointestinal, vamos a tener pues lo que siempre vemos en los pacientes, ¿no? Ascitis, acumulación de líquido, vamos a tener más o más mala absorción, pues ¿no? Siempre tenemos pacientes malnutridos y va a haber íleo, puede haber íleo, baja la contractilidad intestinal. Aquí lo que hemos visto en nuestros pacientes, pues es como tal que si bien los tenemos con esta sobrecarga de líquidos y también baja de la contractilidad intestinal, pues muchas veces le tiramos más a lo que nos pudieran estar provocando ciertos fármacos que nosotros utilizamos, cuando bien podría ser también parte de esta acumulación o sobrecarga hídrica. Baja el éxito de la alimentación del paciente, aumenta la permeabilidad intestinal, con ello la translocación bacteriana que se puede aumentar y baja la microcirculación esplácnica. Entonces, pues no nos va a ayudar mucho. A nivel cardiovascular va a haber edema miocárdico, va a haber alteraciones de la conducción, la contractilidad pues también se va a ver alterada, la función diastólica, mm, vamos a tener las presiones venosas centrales y todo, vamos a tener aumento de las mismas,
baja del retorno venoso, va a haber depresión miocárdica y efusión pericárdica. Am, a nivel respiratorio, pues igual lo que tenemos, la acumulación de líquidos que se va a presentar o se puede presentar como un edema, como una efusio pleural, como una alteración de la pared torácica y con afección de la elastancia pulmonar. La presión parcial de oxígeno baja, aumentando el dióxido de carbono. Y pues, lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Que de hecho también mandaron otro artículo al grupo sobre la participación de la hipercapnia en los pacientes críticos, ¿no? Donde se plantea si realmente pudiera haber em, este tipo como de hipercapnia permisiva, no sé si lo he recordado, este artículo. Em, pero pues en general relacionado con elevada mortalidad en los pacientes críticos. La PAFI va a descender, em, el, el volumen extravascular de agua en los pulmones va a aumentar, el volumen pulmonar va a bajar, va a haber una ventilación prolongada y dificultad para los pacientes que están intubados para hacer el weaning o el retiro. Además de que se va a aumentar pues el esfuerzo respiratorio. A nivel del sistema nervioso, o podemos presentar edema cerebral, alteraciones como delirium y pues alteración de todas las presiones a nivel intracraneal. Y bueno, nos habla el artículo también de unos límites de seguridad, es decir, hasta dónde podemos llegar con un paciente en una fase de resucitación para iniciar un retiro adecuado, pasar a la siguiente fase, que sería la optimización. Bueno, pues son pacientes críticos que tengan terapia de reemplazo renal, con una prueba con elevación de miembros pélvicos negativa, el aumento del índice extravascular de líquido pulmonar con falla en la disminución, ya sea pues por vía farmacológica o alguna otra, el cálculo del volumen sanguíneo circulante total por técnica de dilución con albúmina marcada. Esto, pues la verdad es que nunca yo he visto una, pero pues se menciona como una técnica para poder tener un límite de seguridad y retirar líquido. Y el análisis vectorial con bioimpedancia eléctrica, además de pues el Vexus, que es lo que ya hemos empezado a utilizar en algunos pacientes. Son varias herramientas. Lo que te recomienda el artículo es pues combinar varias, ¿no? Desde la clínica, o por ejemplo, ocupar la clínica y el Vexus, o ocupar este cálculo del volumen sanguíneo más tu Vexus más tu clínica. Entonces, siempre combinar técnicas sería como lo mejor, la mejor opción, ya que no hay un estudio que sea mejor que otro. Todos tienen sus bemoles. En cuanto al procedimiento o este retiro, esta de resucitación, se habla, número uno, mantener los parámetros obtenidos durante la resucitación, la fase de resucitación. Pues recordemos que es esa fase de la enfermedad en la que nosotros estamos recuperando a un paciente de un estado pues crítico o que está atentando contra su vida. Entonces, lo primero pues, es que el paciente no se vuelva a chocar o no se vuelva a descompensar de cualquier forma. Mantener los parámetros óptimos de la resucitación. Dos, la prevención. La prevención, la que no vayamos hacia la sobrecarga de líquidos, es pues la restricción de líquidos, ¿no? Ya sea en vía IV, vía oral, lo que tú necesites, además de sumar fármacos o alguna otra técnica para este, retirar ese líquido y prevenir que volvamos a esta otra fase. El desescalamiento, que ya vimos la definición, literalmente pues es ir retirando poco a poco la cantidad de líquidos que nosotros hemos em, prescrito anteriormente al paciente y nos describen varias medidas o formas de hacerlo, así como un paso 4 se los pongo aquí, es pues medidas farmacológicas que podrían ser los diuréticos, lo que más utilizamos nosotros sabemos es el diurético de ASA. Esto pues interesante que lo combinan también con el uso de albúmina al 20 o 25% para tener un efecto sinergista y tener un mejor retiro de los líquidos. La falla al diurético la define como cuando no consigues tú un balance negativo o tú presentas un efecto adverso asociado al uso de diurético. ¿Y esto por qué puede ser? Te puede dar una pobre absorción en tracto gastrointestinal. Ya vimos que el simple hecho de tener la sobrecarga líquida va a
favorecer a esta pobre absorción en tracto gastrointestinal generalizada, falla renal al uso de diurético, o que exista interacción farmacológica, que tengamos algún fármaco ahí que no nos permita que actúen de forma correcta los diuréticos. Otra técnica sería el ultrafiltrado, que es, lo que sí nos menciona es que es aceptable en algunos casos, ahora sí que es aceptable aceptar en algunos casos el aumento de las catecolaminas en pacientes inestables, em, en pro, por así decirlo, de retirar ese líquido. Es decir, no es malo que nosotros en una bomba tengamos que titular hacia arriba si vamos a darle una terapia de ultrafiltrado. O sea, si es necesario, se tiene que hacer. No es lo ideal, no sería el mejor escenario, pero esto no puede ser un argumento para rechazar a un paciente que requiera ese tipo de tratamiento. Y pues ultrafiltrado, pues tenemos muchísimas formas de hacerlo, ¿no? Como tenemos aquí, podemos tener una ultrafiltración lenta continua o podemos tener una terapia de reemplazo renal tipo intermitente o continuo, ¿no? Para eso pues ya tenemos que puede ser eh, por vía peritoneal o hemodiálisis. Y pues también la forma de la restricción hídrica, ya como la más sencillita, lo que podemos hacer en todos lados. Mm. ¿Cuándo detener la de resucitación? Estamos hablando de considerar, tienes que plantear una serie de metas a cumplir con tu paciente. Cuando tú consigues esas metas, ya sea el balance neutro o que mejoren, que tengas que retirar aminas, que ya le puedas hacer un alcohol winning o lo que sea, considerar que se hayan cumplido y pues si hay riesgos para la seguridad del paciente, ¿no? O sea, para detener esa de resucitación, que tenga el riesgo de volver a inestabilizarse. Y con esto podemos utilizar pues el balance de líquidos o la mejora de los parámetros clínicos, que ya les dije, ¿no? Pues los parámetros gasométricos, parámetros de laboratorio y estudios de imagen si fueran necesarios en algún paciente. Pacientes con ultrafiltración son pacientes con una función renal residual es de 2 a 6 mililitros kilogramo hora en fase intermitente o hasta 10 mililitros kilo hora en otras. Y pasar de ultrafiltrado a diurético, nosotros podemos tomar esta decisión basándonos en el estatus de volemia clínico del paciente, en la función orgánica, o sea, que tenga una diuresis espontánea y la trayectoria pautada para el paciente. O sea, cuál es el fin del paciente. Y pues esta es la gráfica que les dije que vamos a revisar, viene en el artículo. Entonces nos dividen las fases de lo que hemos estado platicando. En la primera fase, la que hemos estado hablando mucho, es la escalación y es la fase de resucitación. Aquí pues es lo que es esta fase que llevan en los primeros minutos, horas de hospitalización, donde pues sí requerimos altos volúmenes, dependiendo de cada paciente, pero lo importante, y es lo que mencionábamos con la paciente que les mencionaba al principio, es que no podemos mantenernos eternamente en una fase de resucitación, sino que tenemos que llegar a partir de la evaluación continua del paciente a una fase de optimización, y es cuando tú empiezas la desescalación a retirar los líquidos y luego llegas a otra fase donde ya empiezas a estabilizar a tu paciente y comienzas la de resucitación, que son todas estas técnicas que ya hemos platicado. Lo importante siempre es monitorizar a tu paciente de forma continua, evitar y prevenir, que es también otra de las cosas que te estaba hablando, como menciona reiteradamente el artículo, prevenir pues que tengas que regresar de una fase de optimización o de una fase de estabilidad hasta una fase de resucitación, porque pues igual y no retiraste todo el volumen, pero se desestabilizó, entonces vas a tener que regresar a esta fase y nuevamente hacer una escalada del tratamiento con pues peores outcomes para tu paciente, ¿no? Y elevación de mortalidad, más riesgo de infecciones y todo lo que ya hemos platicado y sabemos le pasa a los pacientes hospitalizados. Entonces,
pues nos olviden estas fases y lo importante es, pues, vaya esto, ¿no? Y pues siempre considerar los riesgos de hipoperfusión y que no vaya, pues, a recaer tu paciente en una fase crítica. Entonces, ya nada más aquí, lo importante es, pues, estas ya son las fases que les mencionamos, bueno, les mencioné previamente. ¿Se dan cuenta? Pues ahí está Rose. Entonces, de esta imagen, lo que quiero que se queden más allá de eso es justamente todos los parámetros que podemos tomar en cuenta, que sería la parte derecha de esta figura, todos los triggers o puntos que podemos tomar en cuenta para estar en estas fases. Entonces, tenemos en nuestra fase de resucitación, em, literalmente vamos a rescatar al paciente, viene crítico, entonces, ¿cuáles serían los triggers para nosotros decir, ok, necesitamos líquidos en una fase de choque, ¿no? Y nos habla de la presión arterial media, de la presión venosa central, todos estos, o sea, sacar una gasometría para el lactato, el test para las piernas pues, que sea positivo, eh, la, el aclaramiento de creatinina, o sea, podemos utilizar todos los parámetros que hemos mencionado anteriormente para definir la fase de resucitación cuando sí necesitamos el líquido. Y pues con base en ello, todos estos parámetros igual los vamos a tomar en cuenta para detener la fase de resucitación, para iniciar la de resucitación y saber cuándo un paciente ya está estable o cuándo considerar estar estable. No tiene que estar en las mejores condiciones, pero sí saber cuáles son los puntos de corte para iniciar estas fases y saber que el paciente pues no tiene riesgo de una recaída. Y pues básicamente eso es lo que venía en el artículo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, duda. ¿Siguen ahí? ¿Alguien quiere comentar algo respecto a lo del artículo? ¿No? Digan Bueno, algo, esto solito. ¿no? ¿Nadie quiere comentar nada? ¿Qué les parece? ¿Qué obtuvieron del artículo? ¿Qué opinan? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? ¿Reproducible? A mí no me gustó tanto porque como que no, o sea, dice muchas cosas, pero no dice nada. O sea, como que no dice cómo hacerlo, no dice cómo seguir al paciente. Ponen ahí esos parámetros en justo la diapositiva que está, pero Sí, como que no, no sé, siento yo que como que no aterriza mucho la idea. ok. También siento como que generaliza mucho todos los parámetros, o sea, como que no puedes cumplir con todos al mismo tiempo, o sea, así como lo establece, pues, Lo que pasa es que por las No, pues fases. son este, eh, puntos de corte que tomas, pero que cada uno lo obtienes por diferente medio, ¿no? Por ejemplo, necesitas, evidentemente, gases arteriales, necesitas una monitorización, necesitas un ecocardiograma, necesitas pues básicamente, ¿no? Pareciera. Y no siempre vas a tener a la mano el ecocardiograma, no siempre vas a poder tener todos los parámetros que te indican aquí para pasar de una fase a otra, para parar la fase de resucitación, para empezar una de resucitación, incluso hasta para parar la misma de resucitación, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo complica un poco, ¿no? La necesidad o los requerimientos en particular, yo lo que veo más complicado es lo del ecocardiograma, ¿no? Que sí tiene varios parámetros que se tienen que medir por medio de ecocardiograma.
Sí, como que son parámetros de un mundo ideal. Ahora, básicamente, pues tampoco tiene como, o sea, si quitamos los parámetros de eco, la realidad es que nos quedamos con los parámetros clásicos para cuando nosotros consideramos que un paciente ya tiene sobrecarga de volumen. ¿Cuál es este? Pues la presión media, la PVC, el lactato, la saturación venosa, son parámetros que tradicionalmente hemos tomado en cuenta para valorar la volemia, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí partiríamos y una vez que si con estos parámetros no logras definir si el paciente ya está excedido o no de líquido, pues entonces ya tendríamos que recurrir a parámetros un poquito más sofisticados. Yo creo que el Vexus es una excelente alternativa, pero solamente, bueno, en aquellos pacientes en los cuales nosotros pudiéramos tener como alguna duda, ¿no? Por ejemplo, ya hemos tenido un par de casos, no sé si recuerden de alguno, ahorita no me viene a la mente ninguno, pero en los cuales clínicamente el paciente pareciera que todavía está deshidratado y en realidad, cuando ya le empiezas a sacar parámetros avanzados, resulta que no, que ya incluso estamos un poquito excedidos, ¿no? Yo creo que en ese tipo de pacientes es donde nosotros nos podemos beneficiar de una herramienta, ya sea como el Vexus, o incluso también sacar los parámetros por ecocardiografía. Pero fuera de eso, pues guiarnos por PVC, por gasto urinario, por presión venosa central, por presión arterial media, por lactato, por saturación venosa de oxígeno. Yo creo que nosotros podemos en un buen porcentaje llevar de manera exitosa al paciente sin una sobrecarga de volumen, ¿no? Que ahora se ha visto, en mis tiempos teníamos un dicho que decíamos que pues nadie se muere de hinchado, ¿no? Pues la realidad es que sí se mueren por hinchados, ahora lo sabemos. La gráfica que puso Pablo, lo que viene en el artículo, la primera, en donde se muestran todos los efectos los efectos a todos los niveles que pueden lesionar aún más al paciente por un exceso de líquido, ¿no? Todas estas alteraciones que vemos en los pacientes con una sobrecarga de volumen y que sumados generan una cascada que puede resultar catastrófica, ¿no? Que ya está demostrado que incrementa la mortalidad. Entonces, esa es la relevancia de esto, que nosotros logremos identificar. A lo mejor, como dice Carlos, no está tan estandarizada la forma, pero por lo menos sí nos siembra la duda de en quiénes o en qué momento nosotros podemos tomar la decisión de empezar a frenar esa resucitación, estabilizar al paciente, después llevarlo a un balance negativo y en qué momento frenar esa evacuación o ese eh, eh, retiro de ese excedente de líquido o de volumen que maneja el paciente. ¿De acuerdo? Yo creo que como breviario está bastante bien y nos da una guía. Ya a lo mejor nosotros podríamos hacer algún protocolo bien definido, con qué parámetros tomar en cuenta, en qué pacientes o en qué características de pacientes ya deberíamos de empezar a tomar decisiones sobre frenar la fase de resucitación, sobre ya no administrar más líquidos, sobre empezar a dejar con balance negativo y hasta dónde llevar el balance negativo de los pacientes, ¿no? Quizá pudiéramos nosotros hacer nuestro propio protocolo de resucitación del 20 con los parámetros que nosotros vayamos encontrando que sean significativos, ¿no? Y podemos incluir, por ejemplo, que ya creo que si no la mayoría, pero yo creo que casi todos son capaces de identificar el valor de la colapsabilidad de la vena cava como un factor para predecir estado de volumen o para identificar estado de volemia. Si bien no todos pueden, sabemos exactamente medir el porcentaje de colapsabilidad de la vena cava, pero sí
yo creo que ya todos han visto cómo se hace o cómo lo debemos interpretar. Entonces, quizá podríamos incluir ese y los demás parámetros clásicos que hemos tenido, ¿no? Como el medir la PVC, insisto, saturación venosa, lactato, gasto urinario, etcétera, ¿no? No sé si tengan alguna duda o comentario, algo más. Y el objeto sería estandarizar estos pasos, ¿no? Cuándo pasar de uno a otro, etcétera. ¿Algo más que quieran comentar? No, Doc. Yo no, Doc. Gracias. A ver, Diana, despierta a Iván, a ver qué opina. Quiero escucharlo. ¿Estás ahí, Iván? Sí, lo que aquí estoy. Ah, yo pensé que ya te habías dormido. No, no. Justo, justo como comentas, o sea, lo difícil es, o sea, tener todos los parámetros de medición, pero en el momento en que ya tengamos el eco, eso va a ser más sencillo. Pero pues está bastante bien porque la verdad es que justamente como poner la reanimación en pasos ayuda bastante a tratar, o sea, si bien no es en este artículo, no lo hacen de manera perfecta, pero tratar de estandarizar los pasos de que se reanima el paciente ayuda mucho a poder tener un mejor manejo con ellos, ¿no? Pero bueno, o sea, faltaría que estuviéramos disponible todo, pero yo creo que eso es una muy buena forma de irlo abordando. Bien. Deya, ¿qué opinas? Creo que no tengo nada que agregar. ¿Sí lo leíste o no? No, Doc, la verdad es que no Ah. lo leí, pero presta atención ahorita. Gus, Pues yo creo que justo es eso, individualizar a cada paciente y debemos de, o sea, utilizar los parámetros que sepamos utilizar. O sea, ahorita yo creo que en este momento no todos o la mayoría no podría utilizar parámetros tanto de eco o también analizar las discrepancias que puede haber entre cada uno de los parámetros, ¿no? Muchas veces nos podríamos confundir con los resultados de algunos parámetros que indiquen sobrecarga y algunos que puedan indicar que el paciente pudiera estar depletado. exacto. Sí, sí, sí. O sea, sí, va a haber varios casos en los cuales te jale para los dos lados, ¿no? Y ahí tendremos que tomar una decisión a qué valor le damos mayor ponderación para tomar la decisión de irnos hacia uno u otro lado de la gráfica, ¿no? Sí, Doc. Bueno, Pero el artículo, por ejemplo, en esos casos menciona que ahora sí que la clínica impera. O sea, si tú tienes a tu paciente con, o sea, los parámetros de laboratorio no te dan para hacer, o sea, para iniciar una fase de resucitación, pero está completamente hinchado, pues, o sea, sí lo menciona el artículo que al final la clínica y el objetivo, los goals que tienes con tu paciente es lo que impera por sobre los laboratorios, un poco. claro, pero estas guías no están diseñadas para los pacientes en los que es más que evidente en qué lado de la curva están, ¿no? Estas guías están diseñadas para tomar una decisión inteligente. Ahora que está tan de moda esto de choosing wisely, para tomar una decisión inteligente de hacia dónde moverte en un paciente en el que tú lo ves y clínicamente no te da ni para sobrecarga de volumen, ni para, ¿cómo se llama? Pues deshidratación o hipovolemia, ¿no? Ese es, yo creo que el punto más importante porque es en donde tú te tienes que hacer, te tienes que ayudar de herramientas que te permitan tomar una decisión que beneficie al paciente. Porque pues sí, o sea, ver al paciente que se está ahogando, que está hinchado, que tiene quemosis, pues, es más que obvio que está en la fase de sobrecarga y hay que pararle a los líquidos. O el abuelito que está hipotenso, todo seco, que no está orinando, pues también es muy evidente que lo que le falta es volumen. El punto es los que están en medio de estos dos que les acabo de mencionar. El punto es cuando tú tienes una persona que clínicamente no está sobrecargada, que no está, que tiene buen gasto urinario,
que ya lo hidrataste de manera aparentemente adecuada, entonces, y que tenga alto riesgo de sobrecargarse rápidamente. El punto es, ¿qué otras herramientas puedo utilizar yo para tomar la decisión inteligente de decir, hasta aquí le paro y ya no lo hidrato más, ¿no? Suspendemos la fase de resucitación y empezamos una fase como aquí dice, de optimización, y vigilancia, y si es necesario, nos empezamos a regresar, ¿no? Con medio buscando un balance negativo. Pero es para esos pacientes, para los que clínicamente no está fácil establecer en qué parte de la curva se encuentra. Correcto, doctor, sí. Yo también creo que o sea, este protocolo debería empezar desde antes, porque pues no todos los choques se tratan igual. Entonces deberías de estar primero seguro si el paciente va a responder o no, para que después no tengas que tratar la complicación y de resucitar al paciente, porque creo que se podría prevenir sobre resucitar al paciente y entonces ya no tener ni siquiera que llegar al punto de, ¿sabes qué? No, pues sí le tengo que sacar agua. Entonces, a lo mejor el protocolo debería empezar desde antes, desde cuando estás evaluando al paciente para saber qué es lo que vas a hacer. Sí, bueno, pero está medio complicado tener el eco en urgencias, amigo. Pues sí, es que es lo que debería pasar. O sea, saber si tu paciente necesita un no volumen o necesita o no aminas, o uno en el lugar del otro, porque luego, o sea, a lo mejor en otros hospitales no tanto, pero aquí que te llega el paciente con falla cardíaca, falla renal, choque séptico, entonces pues si le pones tantita agua y ya tiene una FEBI reducida y tiene una estenosis mitral, entonces pues lo vas a encharcar. Pero entonces si le pones vasopresor, a lo mejor puedes estresar de más el corazón. Entonces como que tú solito te encasillas o se te agotan las posibilidades, ¿no? Y creo que a lo mejor deberíamos de tener como los recursos para saber decir, como no, pues me conviene más ejercer esta maniobra en este paciente y ahorrarme las complicaciones. Bueno, sí, pero pienso que también debería haber pacientes de todos. Al final, pues urgencia es urgencia, le vas a pasar líquido, o que sea lo más mínimo, pero le tienes que pasar líquido. Y no te vas a esperar a que llegue el eco, a que lo pases a una sala de eco para tomar esas decisiones. Al final la clínica va a ser lo primero que tú vas a ver, lo primero que puedes evaluar, lo primero que puedes ver del paciente. Y el contexto de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, el escenario que nos planteas, Carlos, de un paciente que ya trae una valvulopatía, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene falla renal y que llega deshidratado, sí lo vas a empezar lo vas a meter a una resucitación, Claro. pero te vas a ir con tiento, ¿no? No es lo mismo que le quieras pasar 1 litro en 1 hora a este paciente, a que tú decidas pasarle 1 litro en 1 hora a un paciente joven que tuvo una gastroenteritis, que no tiene mayor comorbilidad y que llega chocado por la gastroenteritis. Evidentemente, pues ahí sí, sin miedo, le dejas ir todo el líquido y no hay problema. Pero en el otro contexto, pues sí, seguramente te vas a ir con tiento, ¿no? Y le vas a ir pasando carguitas, y vas a ir viendo cargas adecuadas al peso, ¿no? Para ir viendo en qué momento el paciente empieza a responder, para no excederte y no pasarte y que no tomes una decisión ya que sea demasiado tarde, sino que ya se haya ido al otro extremo de la curva. Yo creo que, o sea, sí es importante contar con todas las herramientas que podamos tener para tomar la mejor decisión, pero también es cierto que sí, como bien comenta Pablo y hace referencia a lo que dice el artículo, sí hay que basarnos en los parámetros clínicos que nos da el paciente, ¿no? El paciente si empieza a orinar, bueno, pues a lo mejor en ese momento ya hay que dejar de administrar líquidos, si empiezas a recuperar la presión arterial, etcétera, ¿no? Y guiarte por ellos. No siempre vas a tener un eco al lado, y también obtener los parámetros ecocardiográficos, pues no es tan sencillo. Si fuera tan sencillo, pues habría, así como hay Vexus, habría ecocardiograma, ¿no? La realidad es que es un curso de alta especialidad para cardiólogos que están familiarizados con todos los parámetros del ecocardiograma. Y no es tan sencillo. Bueno, desde obtener las ventanas cardíacas es complicado, ¿no? O sea, todos los que hemos tratado de ventanear el corazón, sabemos cómo cuesta trabajo obtener
¿cómo se llama? Las ventanas, ¿no? El 4 cámaras. Quiero ver quién es el guapo que obtiene uno de 5 cámaras. O sea, la verdad es que no está tan sencillo y sí requiere mucha experiencia, que tampoco es, o sea, yo creo que con una buena curva de aprendizaje se podría lograr, pero sí no es tan sencillo que tomes una decisión en un departamento de urgencias basado en parámetros ecocardiográficos, porque es muy difícil tener la disponibilidad, al menos en nuestro medio, de un ecocardiograma y en urgencias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno. Creo que ya nadie, ¿no? Bien. Listo, pues entonces aquí le paramos. Interesante artículo. Y el próximo, ¿qué sigue, Mari? Soy yo, Doc, con hígado de choque. Sí, le toca a Gus, pero íbamos a ver en qué hora le acomodaba la doctora Leida, Doc. Pues ahí luego le pregunto a ver qué día puede. Yo creo que será la próxima semana. Pero tenemos también, tenemos dos Iván con... artículos. bibliográficas pendientes, ¿no? Iván y Sandy. ¿Sandy o Leslie? Sandy también tiene uno. Ah, ok. ¿Cuál va primero, el de Iván o el de Sandy? Andy. Digo, ¿qué dije? Iván. ¿Iván? Ajá. Bueno. ¿Ese ya lo tienes listo, no, Iván? Sí, Doc. Pues tú dices, Mari, ¿para cuándo? Pues, Iván, el viernes. No, O el no importa la jueves. consulta. Mañana lo tienes listo para que el viernes, no sé. El artículo de Iván. Aló. Pero, ¿qué día? No, ya no entendí. ¿Mañana o el viernes? Es que sería en la mañana. tarde, ¿no? Ah, no, ya está listo. O sea, cuando Pues mañana. sea. Mañana en la tarde igual. Sí, está bien. Mañana vemos el de Iván. La próxima semana vemos el de Sandy. Y la de hígado de choque. Ajá, esa nos avisa el horario, ¿va? Sí. Para ver con otro. Esas dos sería el artículo de Sandy y el hígado de choque la próxima semana en la tarde. De acuerdo. Y mañana el de Iván. Sí. ¿Vale? Vale. Listo. Bueno, nos vemos mañana. Bye, gracias. 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 Adiós.